Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video, esperando sea de su agrado. Al final pueden dejar sus comentarios. Y ahora, iniciamos. El tema que veremos hoy se llama la desigualdad social. El aprendizaje esperado que tenemos que lograr es explicar la desigualdad social y política entre los distintos grupos de la Nueva España. Al hablar de la desigualdad social en España, podemos mencionar que fue una constante durante toda su existencia y provocó graves conflictos sociales y políticos. La base de esta desigualdad fue el origen de los ciudadanos. En la cúspide se encontraban los españoles peninsulares y por debajo de ellos estaban los criollos, que crecían en gran número. En la base de la jerarquía social se encontraban los indígenas y los negros, llevados como esclavos desde África. Los mestizos se situaban entre criollos e indígenas, aunque ciertamente más cerca de los indígenas que de los criollos. Además de esta división étnica, también existían grupos de poder muy importantes que dominaban la sociedad de la época. En la base de la jerarquía social se encontraban los indígenas y los negros, llevados, como lo mencionamos anteriormente, como esclavos desde África. Los mestizos se situaban entre criollos e indígenas, aunque ciertamente también lo hemos mencionado, más cerca de los indígenas que de los criollos. Frente a estos privilegiados, entre el otro extremo se encontraban los trabajadores de las haciendas, un sistema de reparto de tierras y de trabajo muy habitual en Nueva España. Los indígenas y otros campesinos que ahí trabajaban se asemejaban más a los siervos feudales que a otros tipos de relación laboral. Ahora hablaremos sobre las clases sociales por origen y ocupación. Primeramente tenemos a los españoles peninsulares. La capa más alta de la sociedad estaba formada por los españoles provenientes de la península. Aunque eran los menos numerosos, eran los únicos que podían ejercer los cargos de más responsabilidad. No solo ocupaban los puestos de mando civil, sino también los eclesiásticos, cuestión muy importante dado el poder que la Iglesia mantenía en el territorio. Poco a poco, esta situación comienza a generar un gran descontento entre otros estamentos. Ahora hablaremos sobre los criollos. El segundo puesto en la jerarquía lo ocupaban los criollos, que eran nacidos en América, pero de familias españolas. Estos comienzan a crecer mucho en número, pero siguen sin poder optar a los puestos de poder. Sin embargo, su situación económica mejora mucho durante los siglos XVII y XVIII, dado que comenzaron a ser dueños de muchas haciendas o concesiones mineras. La contradicción entre la posición económica y social y su marginación política hace que pronto comiencen a quejarse, pidiendo obtener los mismos derechos que los peninsulares. Lo que sí empiezan a hacer es copar los puestos intermedios en las administraciones públicas o en la iglesia. Esto hace que poco a poco vayan adquiriendo cierto poder político. Parte de estos grupos de criollos reciben la influencia de las ideas de la Ilustración, y no es extraño que fueran los líderes del movimiento de independencia pocos años después. Ahora hablaremos sobre los indígenas. Los reconocimientos legales propiciados por órdenes como la de los jesuitas no llevaron aparejados ningún tipo de ventaja social para los indígenas del país. Más allá de ser reconocidos como comunidad y tener un juzgado especial, seguían estando entre los más desfavorecidos. Eran obligados a pagar tributo al gobierno, y su trabajo en las haciendas era el más duro y sin ningún derecho laboral. Apenas podían obtener lo suficiente para sobrevivir y algunos acabaron emigrando a la ciudad, donde su situación tampoco mejoró. Al hablar de los mestizos o castas, podemos mencionar que eran los nacidos de las diferentes combinaciones raciales de sus padres. Llegaron a convertirse en un grupo muy numeroso, superando el 20% de la población. La falta de derecho propició que fueran protagonistas de diferentes movimientos políticos. Al hablar de la iglesia podemos decir que era dueña de muchas de las tierras cultivables
y con numerosos privilegios sociales y económicos. La Iglesia Católica era uno de los actores más importantes en la Nueva España. Los puestos más altos solo podían ser alcanzados por los españoles. A partir de las reformas borbónicas, la corona busca quitarles parte de su poder. Ahora mencionaremos cómo era la situación en las ciudades de la Nueva España. La idea del gobierno del virreinato era que las diferentes comunidades vivieran separadas, incluso físicamente. Mientras que en el campo era más fácil controlar esto, en las ciudades acabó siendo imposible. A finales del siglo XVII se había producido un fuerte aumento de población en las urbes, ya que la situación rural había llegado a ser muy dura. La emigración a la ciudad provocó la aparición del comercio ambulante y otros oficios, pero también un aumento de delitos. En general, los grupos menos favorecidos acabaron viviendo casi peor que en el campo, y esto paulatinamente dio lugar a que se desarrollaran rebeliones en busca de mejoras sociales. Durante todo el siglo produjeron revueltas de indígenas, negros y castas. Ahora hablaremos acerca de la situación en el campo. La forma más habitual en la que se dividían las posesiones rurales eran las haciendas. Muchas de estas pertenecían a la iglesia y a grandes latifundistas. La mayoría de los trabajadores eran indígenas, con unas condiciones laborales cercanas al feudalismo. Además, tras la expulsión de los jesuitas, estas condiciones se hicieron aún peores. Durante el siglo XVIII, el campo vive una situación de crisis, con hambrunas que afectan más a los pobres, y esto provoca que algunos emigraran a las ciudades. Seguiremos ahora con las corporaciones y fueros. Las corporaciones son los gremios formados por personas que compartían intereses, formando grupos de presión para obtener privilegios. Entre las corporaciones civiles, las más importantes eran el consulado de comerciantes, los cabildos o los gremios de artesanos. La mayoría de las veces los que estaban al frente eran españoles nombrados por el rey. Aparte, las órdenes religiosas y el clero también formaron sus propias corporaciones, abarcando incluso las instituciones educativas. Al hablar de los fueros, están relacionados con las corporaciones. Los fueros son los derechos, especialmente morales, pero también económicos y políticos, que tienen esos grupos por su propia naturaleza. El reconocimiento de tales fueros reforzó las desigualdades en Nueva España, ya que existían leyes diferentes dependiendo de si se tenían o no. Llevó a que la influencia de las corporaciones fuera en aumento durante el siglo XVII, hasta que los Borbones intentaron reducirla. Bien, jóvenes, es así como termina este video, esperando que haya sido de su ayuda para una mejor comprensión del tema, deseándoles que continúen trabajando con sus actividades en tiempo y forma, y no se les olvide dejar sus comentarios o dudas abajo del video. Y recuerden que un pueblo que no conoce su propia historia está condenado a repetirla. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.